nació entre dos culturas, con el alma dividida entre el fuego latino de su padre, el viejo Elmer, y la elegancia norteamericana de doña Edna, su madre. Desde pequeña su cuerpo encontró en la danza un lenguaje propio, una manera de unir las raíces que la formaban en un solo movimiento. No pertenecía a un solo lugar, sino a todos. Era el resultado de la mezcla única, una función. Tenía que empezar. Y era que esos movimientos de caderas eran toda una declaración de intenciones. Si Shakira cantó que las caderas no mienten, Tongolele lo había confirmado décadas antes cuando impuso en Latinoamérica su baile exótico como una forma de arte, cuando abrió camino para las llamadas vedettes y el baile de cabaret. Ella fue la precursora, sin duda alguna, hasta convertirse hoy en toda una leyenda. Pero esa leyenda perecía el domingo 16 de febrero del 2025 a los 93 años. Aunque la causa fue un infarto tras presentar una enfermedad respiratoria, Yolanda, en sus últimos años, le tocó luchar contra la demencia senil, que comenzó a apoderarse de su mente. Aunque su cuerpo aún conservaba la elegancia de una bailarina, su memoria empezaba a desvanecerse entre los alaridos del viento. Olvidaba nombres y fechas, y hasta lugares. Pero curiosamente, la música y la danza permanecieron en su corazón. En sus momentos de lucidez aún podía recordar pasos completos de sus coreografías. Y sus ojos brillaban con la misma pasión de siempre. Se llamaba Yolanda Ivonne Montes Farrington y conquistó el éxito a mediados del pasado siglo en los principales salones de la Ciudad de México, con aquel movimiento de caderas que destacaría y desearían muchos. Con un cabello negro, tan negro y oscuro como la mente de los asistentes a sus bailes. Era un torbellino imparable, fue todo un símbolo y se convirtió también en estrella de cine de oro en México y Latinoamérica. Pionera del boom del cine de ficheras que se popularizó más tarde en los 70s. Así que Montes Farrington, o la Tongolele como quisieran llamarla, nació en Spokane, Washington, lejos de México en 1932. A los 14 migró a México y comenzó su carrera en pequeños cabarets y salones de baile en Tijuana. En esa ciudad del norte, tan llena de mitos artísticos, allá los bailes de corte tahitiano de Tongolele se volvieron clásicos también en los salones de baile y teatros de la Ciudad de México más adelante. Debutó en el cine en 1948 en la película Nocturno de Amor, clásico, donde aparecían Miroslav Ster y Víctor Junco, dos jóvenes enamorados que compartían con mucho profesionalismo su pasión por el piano, y donde por primera vez se sentaban las bases para los dramas y las clases sociales, porque él era un muchacho pobre, mientras que ella una señorita adinerada y amante de la música. Y un año más tarde filmó Han acabado a Tongolele, dirigida por Roberto Gabaldón. Con un gran éxito de audiencia, su vida artística transcurría entre sets de cine y cabarets. Era bella, era perseguida, desataba el vendaval de sus caderas, una locura cuando la veían. En aquellas noches de bohemia y esplendor de una Ciudad de México que siempre vivió en los límites entre lo permitido y lo perseguido por las autoridades, como lo era Tijuana. Allá bailaba la Tongolele y causaba una sensación. Su presencia escénica y su estilo único la consolidaron como un referente del entretenimiento en México. Aquella mujer de mirada felina
que llevaba ese mechón blanco en la frente, una marca gatuna, aparecía con un movimiento en escena, una gacela de piernas torneadas y un andar candente vestida con trajes minúsculos, y un infarto que tomaba el escenario en medio del silencio de esos ojos extasiados, con pensamientos oscuros, quizá tan oscuros como el cabello de la Tongo. Bailaba y bailaba en aquella noche en una danza que parecía de ensueño, que nunca acabaría. Y los timbales sonaban y sonaban, para que la del traje de infarto desatara las fuerzas de sus caderas, el terremoto de movimientos pélvicos en medio del son musical de la banda que la acompañaba. Era la vedette por excelencia, la reina del cabaret, la bailarina que inspiraba a escritores, a la que buscaban los cineastas con locura, la que rompía muros o techos de cristal, para las que veían con esperanza de ser como ellas, la que al ritmo de caderas abría espacios en las artes del México machista. Dicen que la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, la que escribió la famosa novela El Rey de Picas, esa novela perturbadora de suspensos, catalogada como una novela negra de obra maestra. Sí, esa misma Joyce Carol cuenta en su faraónica biografía sobre la actriz Marilyn Monroe lo que sufrió en su ansiado andar hacia la cima del cine. En una época donde la industria era manejada por señores dominantes y donde las mujeres debían tener una piel dura y un carácter de hierro. Así se mostraba Tongolele, y no ha trascendido nunca mucho de qué tormentos habría pasado en su camino por escenarios cinematográficos y de teatro, pero ella se encargó de forjar la fama de la femme fatal, capaz de poner a raya a cualquiera que quisiera propasarse. Ella no era, sin embargo, una héroe de acción. No, era la protagonista de una historia que buscaba sublevar, someter y rendir a quien se plantara enfrente de la pantalla o uno de sus espectáculos. Llegó a tener problemas hasta con la iglesia, cuando el tongolelismo trató de contrarrestarse. Las autoridades eclesiásticas repartían volantes a las puertas de los teatros o los arrojaban desde avionetas sobre la ciudad para advertir que podría ser excomulgado todo aquel que aplauda o vea un espectáculo de la Tongolele. Eso se podía leer en el libro No han acabado a Tongolele, biografía sobre la bailarina. Eso demostraba de que no solamente aquella inmensa y bella ciudad de México y Latinoamérica en su orden, rendida al torbellino de las caderas de la vedette, es seguro que si hubiese existido un tribunal eclesiástico, hubiera sido retado por muchos latinos para ir a ver a su ídola. Aún se rememora cuando la bailarina regresó al Tívoli a bailar, donde filas y filas de hombres dispuestos a verla bailar en la puerta de la Santa María de la Redonda en la noche. ¡Órale, un boletito aunque sea! Los revendedores se hacían millonarios y depositarios de la última y onerosa esperanza de ver a aquella mujer. En el libro dice que lujosos autos negros delataban a políticos y millonarios, cazadores frustrados que inundan el camerino con suntuosos regalos, carnada para la mujer más admirada y deseada de México. De ese tamaño era la fama de la Tongolele, la mujer cuyo movimiento de caderas era toda una declaración de intenciones, una declaración de independencia y una declaración de libertad. Llegó a trabajar con Tintán en el clásico El Rey del Barrio y trabajó bajo dirección del Indio Fernández. También salió en novelas, sí, en novelas.
en una aparición especial en la novela La Pasión de Isabel, aparecía en 1984 y más tarde apareció en Salomé, sí, en Salomé del 2001, y su última aparición fue en El fantástico mundo de Juan Orol, donde tuvo un pequeño papel. Se sabe que contrajo matrimonio en el 56 con el cubano Joaquín González, con quien tuvo 2 hijos, a Ricardito y a Rubén González Montes. En 2010 su salud comenzó a deteriorarse debido a la demencia senil, que la atormentó hasta lo último, lo que la llevó a retirarse de la vida pública en 2015. Y en 2021 la familia confirmaba que padecía Alzheimer, enfermedad que progresó rápidamente, limitando su capacidad de reconocer a personas fuera de su círculo más cercano. Sin embargo, aunque no podía bailar, cuentan que la música seguía siendo una parte de ella. A veces cuando sonaban canciones, ella movía los dedos al ritmo de melodías. Perecía a los 93 años. Sí, se iba de este mundo a los 93, dejando tras sí un legado que trascendió generaciones. Su vida como testimonio de pasión y resiliencia al final. ¡Qué ironía! Una mujer que se movía tanto, al final terminó olvidando absolutamente todo. Aunque se opacó en los últimos años aquella enfermedad, no pudo borrar la huella que dejó en el mundo de la danza. Y hoy, que ha perecido, el mundo entero la recordará como aquella mujer de espíritu indomable y un amor inquebrantable por el arte. Así que literal, la gran bailarina olvidó su propia historia, pero el mundo nunca la olvidará a ella. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Crecería rodeada de contrastes, las tradiciones del vibrante México y la disciplina artística que su madre le inculcó desde niña. Una gringa, nacida en Spokane, Washington, un 3 de enero del año 1932, hija de Elmer Ben Montes y de Edna Pearl Farrington. Aprendió a hablar 2 idiomas y a moverse entre 2 mundos, y así, de movimiento en movimiento, convertirse en esa dualidad en su mayor fortaleza. Mientras algunos la veían como extranjera, otros la reclamaban como propia. Primero fue en el Ballet de San Francisco, y luego, cuando tenía 15, en 1947, emigra a México, donde se asentaba en Ciudad de México. Y ahí iba la Tongolele, sí, ella. Desde la primera presentación su talento fue innegable. Su cuerpo era un lienzo en movimiento, su arte un reflejo de su identidad, con un mechón blanco que le atravesaba la mitad de la cabeza. Sin duda alguna llevaba el mestizaje en la piel y la historia de 2 tierras en el corazón, México y Estados Unidos. Así que pronto y poco a poco en los salones de baile se empezó a regar la historia sobre un hombre, sobre una mujer que parecía una serpentina en el aire. Su nombre comenzó a brillar. Era comparada con grandes leyendas, pero ella no imitaba a nadie. Era una creación única. México la aclamó como una de sus hijas, aunque sus rasgos pareciera que era una bailarina latina desde hacía muchos años.
como si hubiera nacido en alguna isla del Océano Índico, en Fiji o Bora Bora. Pero era un exótico tesoro latino. Había elegido aquel nombre Tongolele porque representaba una fusión de palabras, una tahitiana y una africana, reflejando sus raíces culturales y su admiración por la danza y la música de esos mundos. Y es que su abuela materna, Molly, era originaria de Tahití, y fue ella quien inspiró a Yolanda a aprender los bailes tradicionales de esa región. La conexión con sus ancestros fue clave para la elección del nombre. Y con el paso del tiempo, le llegarían a llamar también reina de las danzas tahitianas, por su dominio y pasión en la danza. Su estilo único la convirtió en una de las vedettes más queridas del cine. Sin embargo, ¿fueron solo estos dos apodos lo que la definieron? No, fue su imagen de mujer bella y candente. Pero a pesar de ser una mujer muy apetecida por los hombres, hermosa y danzante, en el ámbito personal, en 1956 se enamoró perdidamente de un músico cubano. Con él contrajo matrimonio en aquel año. Su nombre, Joaquín González. Era el que tocaba los tambores mientras ella bailaba. Así que el amor creció entre congas, entre melodías atamboradas y movimientos pélvicos de cadera. Con él tendría 2 hijos, a los gemelos Ricardo y a Rubén. La pareja permaneció unida hasta el perecimiento del padre, o sea, de Rubén González, en 1996. Y a pesar de las adversidades, Tongolele continúa activa en el medio artístico, adoptándose nuevas tradiciones en la industria que iba cobrando vigencia y cambiando constantemente. A partir del 2010 su salud comenzó a mostrar signos de deterioro debido a la demencia senil. Y en 2016 su familia confirmó que el artista padecía de una enfermedad de Alzheimer. A pesar de esos estragos de la enfermedad, Tongolele encontró en la danza una forma de terapia, practicando. Así que los mellizos Ricardo González Montes y Rubén González Montes optaron en sus últimos momentos de su madre por mantenerse alejados de los reflectores. Aunque no se conocen muchos detalles sobre sus vidas, las de los gemelos hijos de la Tongolele, se sabe que ambos estuvieron al pendiente de la salud de su madre durante los últimos años. La relación entre Tongolele y sus hijos fue muy buena. Así que ahora, a los 93 años, su último acto llegó en la más absoluta quietud. La bailarina que una vez deslumbró al mundo cerraba los ojos por última vez el 16 de febrero del 2025, dejando tras sí una historia de pasión, arte y entrega. Hoy su legado sigue vivo en cada escenario donde alguna vez brilló, o los que quedan, en cada aplauso que resuena por una nueva generación de bailarines. Y aunque la demencia y los demás quebrantos de salud intentaron arrebatarle su historia, el mundo nunca la olvidará, porque las verdaderas estrellas nunca dejan de brillar, y ella, con cada paso que dio, se convirtió en una leyenda. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.